Señor mi Dios, Padre bueno, Padre amado, delante de tu presencia nos encontramos reunidos esta noche virtualmente con nuestros hermanos que vamos a escudriñar un poquito de las Escrituras, Señor. Te pedimos que esta noche seas tú guiando, Señor, con tu Espíritu Santo, todo lo que vayamos a estudiar, para que podamos entender de la manera más correcta todo lo que estudiemos. Danos entendimiento y sabiduría e inteligencia para no malinterpretar nada, que todo lo que estudiemos sea para mucha bendición. Seas tú guiando a Danielito que nos va a explicar la palabra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de aprender más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Daniel San. Amén. Ahorita oración. Eh, bueno, ¿Hoy de qué es lo que trata los dones? Vamos a extender, sí, porque en la última clase vimos lo que era el don y sus frutos. Entonces, vamos a seguir extendiendo porque el Espíritu Santo hay un montón, ¿verdad, Daniel? ¿De qué hablar? sí, supongo que ya hablaron de la parte de que Se le está cortando un poco. No, sí, sí paso. Yo creo que es que está bajando el micrófono del phone, es a ver, dígamelo. ahí, Se escucha bien. Ujú. ahí, ahora sí. Mejor, porque si no me pongo los audífonos, nada más que baja un poquillo. ¿Se escucha? Sí, ahí se le escucha bien. Ok. Les decía que el Espíritu Santo es como el consolador que nos manda después de, de Jesucristo morir. Él dice, cuando yo me vaya, más bien a ustedes les va a hacer algo bueno, porque los apóstoles estaban diciendo como Jesús les decía, yo me tengo que ir, yo me voy a ir, y los apóstoles decían, jamás usted no se puede ir porque si usted se va, nos deja solos. Y Jesús les dice como, no, si yo me voy más bien a ustedes, les va a hacer algo bueno, porque ya no es solamente yo el que voy a estar, sino que el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. Les explica que el Espíritu Santo va a ser un consolador. Yo tengo aquí varios versículos, igual busco de vez en cuando tengo que citar para ir leyendo con la Biblia. No llego a tener ese don que tienen algunos hermanos de citar de memoria. Pero entonces hay cualquier cosa, si me van escribiendo es por eso, porque estoy buscando el versículo exacto, para no citarles nada más en el aire. Llega Jesús y dice que después de la muerte de él va a venir un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un montón de funciones. Ya el Espíritu Santo no es como antes, que era tal vez como una columna de fuego que iba guiando a los israelitas en el desierto, sino que ahora es parte de nosotros. Dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos una casa del Espíritu Santo. No, no es como tal vez podamos decirlo así, nuestra alma. Nuestra alma está pegada a nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, pero dependiendo de cómo estemos espiritualmente, no puede habitar dentro de nosotros. No sé si ustedes han escuchado esa imagen de la casa. Nosotros somos una casa, un templo. Por decirlo así, el Espíritu Santo es la esencia de Dios viviendo en nosotros. La esencia de Dios es pura, no puede habitar con el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, básicamente es esencia, por consiguiente, digamos, por ley natural, no porque Jesús dijo, no porque nada, sino por ley de contradicción, no puede habitar dentro de nosotros. Esto es como un poco como de contexto para que entendamos lo que es el Espíritu Santo. Entonces, adentro mío, yo estoy lleno de agua, por decirlo así, vamos a poner esa imagen. Estoy lleno de agua, que es el Espíritu Santo. El pecado es el aceite. Cuando el pecado entra a mi templo, cuando el pecado entra en mí, el agua, por consiguiente, se tiene que desplazar a algún otro lado. Entonces el Espíritu dice que habita en nosotros y habita entre nosotros. Es algo que no solamente puede pasar dentro de mí, sino que también dentro de todos mis hermanos. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo, al ser esa conexión que tenemos nosotros de forma, por decirlo así, vertical con Dios y horizontal con la iglesia, cuando Dios necesita usarnos como herramientas, nos va a iluminar con el Espíritu Santo. También relacionado con la parte de los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo al habitar dentro de nosotros produce frutos. Me dicen si me van siguiendo, si no me van siguiendo, nada más me pregunten, ustedes pueden cortarme en cualquier momento. Todo bien de momento. Ok, volviendo a la imagen del agua dentro de nosotros, el agua, por decirlo así, es vida
y mientras esté habitando dentro de nosotros, van a haber frutos por consiguiente. Donde habita el Espíritu Santo, van a haber frutos. Esos frutos ya habíamos dicho que son la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad, toda esa lista que leyeron ustedes en su momento. El Espíritu Santo dice que también es nuestro consolador, es el que nos ayuda y nos fortalece cuando estamos en momentos de pruebas. El Espíritu Santo es demasiado poderoso. Como decía Isaac, hay un montón de partes donde podemos agarrar del Espíritu Santo. Es literalmente nuestro compañero. Anda dentro de nosotros, lo sentimos cuando estamos en comunidad y vivimos constantemente con él. ¿Qué pasa? Si el pecado viene, el Espíritu Santo, por consiguiente, no puede estar dentro de nosotros. ¿Cuál es la idea? Volvernos templo del Espíritu Santo y volvernos un templo que sea habitable para él, para que vengan los dones espirituales y los frutos del Espíritu. Una pregunta: ¿puede una persona que no está llena del Espíritu Santo tener un don del Espíritu Santo? No puede. No puede. No, porque si no tiene el Espíritu Santo significa que tiene pecado en sí, y si tiene pecado no puede tener dones del Espíritu Santo. Puede ser que Exacto. tenga algunas características, por ejemplo, que sea una persona bondadosa, pero eso no significa que tenga, que haya sido recibido por el Espíritu Santo. Exactamente. Vean, uno puede fingir que uno tiene bondad, uno puede fingir que uno tiene paz. No sé si ustedes ya leyeron la parte donde habla sobre cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Sí, La parte del bautismo es. sí, pero el versículo exacto me gustaría repasarlo, que dice Reinier que es cuando después del bautismo, cuando usted le postran Cuando se las pone manos, recibe cuando hacen la oración los pastores, o bueno, el que lo haya bautizado, le postra sus manos sobre usted y hace una oración. Ahí es cuando usted recibe el Espíritu Santo. Ok, esos son creencias que tenemos nosotros en la iglesia, esos son como dogmas que nosotros tenemos, pero siempre el dogma y la creencia hay que acompañarlo con el versículo. Ujú. A ver, había una parte que yo les puedo citar, pero él a bautizar en espíritu, en el Espíritu Santo. Ok, en San Mateo 3:11, vamos a leer esa parte como para que vayan entendiendo Paz dice, que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ahí está bien. Ok. Y créalo o no, yo abrí la Biblia ahorita y no, ni siquiera me fijé dónde cayó. Y usted citó ese versículo y lo tenía aquí al frente. Ahí está. Vea, eso también es bello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae como esos pequeños detalles para que uno vaya viendo que donde Tan está él. grande que es la Biblia y donde Ujú, abrí, ahí estaba el que usted iba a citar. exacto. Um, Leamos también Hechos 1:8. El que lo tenga puede darle lectura. Hechos. 1:8. Paz. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, ahí de la parte de San Mateo
hay una diferencia entre lo que es el bautismo de agua y el bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo de agua es una representación del haber aceptado a Jesucristo. El bautismo con el Espíritu Santo es lo que pasa cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón. Dice que el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, es lo que nos hace ser testigos de que algo como lo que pasó en esos tiempos pasa hoy en día. El bautismo, el haber hecho el bautismo no es lo que le abre a uno las puertas para recibir el Espíritu Santo. Es haber recibido a Jesucristo lo que hace que inmediatamente entre el Espíritu Santo dentro de uno. Voy a buscarles este otro versículo. Las arras de referencia. Vamos a leer Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahí está bien. La siguiente parte del 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, por decirlo así, es como un juramento. Es en el momento que dice que nosotros oímos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la salvación es el aceptar a Jesucristo, y habiendo creído, parte esencial de ese versículo es el haber creído en Él. ¿En quién? En Cristo, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, imagínense la parte histórica de cuando estábamos en el pasado y en los tiempos medievales los reyes tenían un sello. No sé si ustedes se recuerdan como las películas o así, donde el rey tenía un sello y cuando el rey ponía el sello era como la firma, como lo que daba potestad de que eso era del rey. Y como decir ahora las vacas, así que les ponen No tanto Exacto. así, pero Sí, igual el ejemplo funciona porque es como la marca de que eso pertenece a. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es el requisito para ser sellado por el Espíritu Santo? La palabra, el verbo, habiendo creído en Él, al creer en Jesucristo, es lo que nos sella con el Espíritu Santo. En ninguna parte dice que habiéndose hincado, habiendo puesto manos a esta forma o esta manera, o diciendo estas palabras, no es un orden de palabras, no es el haberse bautizado o el haber subido una montaña o el haber ido a la iglesia todos los días lo que nos sella con el Espíritu Santo, dice que es el haber creído en Jesucristo lo que nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, pasando de este paréntesis de lo que es el haber recibido el Espíritu Santo, ¿puede una persona no creyente demostrar dones espirituales? no creyente. Pues no, porque el mismo versículo dice, tiene que creer en él. Exactamente. No creyente es contradecirlo. No puede llegar una persona de afuera a tratar de hablarme en lenguas y pensar que yo lo voy a creer. No puede una persona que yo veo que su fruto no es del Espíritu Santo, yo llegar a creerle que él me está profetizando, porque tiene que haber fruto alrededor del árbol para yo saber que está plantado en el lugar correcto. Si yo no veo el fruto, por eso es que es importante llevar estas dos partes de la mano. Si yo no veo un fruto de paciencia, de amor, de benignidad, de benevolencia, cosas que trabaja el Espíritu Santo que habita dentro de la persona, no puedo yo tampoco creer que me va a profetizar o que tuvo un sueño. Dios es maravilloso y habla y hace cosas que uno en ocasiones dice, ¿cómo puede ser? Esto acaba de pasar. Pero cuando son esa clase de personas, hay que tomarlo con pinzas, de tener cuidado con lo que dicen, porque fácilmente, y justamente por esto es que cuesta un poco tocar el tema de los dones espirituales, porque todo el mundo quiere hablar en lenguas, todo el mundo quiere sentir el Espíritu, todo el mundo quiere, tipo, levantar las manos, invocar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se derrame donde sea. Todo el mundo quiere eso porque el Espíritu Santo es bello y da paz y nos llena. Y cuando nos llena, terminamos sintiéndonos saciados. Todo el mundo quiere hacerlo. No todo el mundo tiene la capacidad.
¿Por qué? Porque por más que yo invoque el nombre del Señor, hay una parte en San Mateo también que dice, es que en tu nombre invocamos demonios, es que en tu nombre reprendemos demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, hicimos este poco de otras, y que Dios les va a decir, apártense, no los conozco. Hay muchas iglesias, y muchas me refiero muchísimas, que basan su teología en sueños, en lenguas, en recibí o en un ángel me dijo, en toda esa clase de cosas, cuando en ocasiones es ellos mismos hablando por medio de sí. No toda la manifestación del Espíritu Santo es real y hay que pasarla por un filtro para decir, ok, está totalmente racionalizado lo que está pasando en este momento. También, cuando algo de Dios se mueve a ese nivel, es porque hay una razón. No sé ustedes, cuando yo trato de hacer un plan, lo hago con orden y lo hago con intención. Ahora, ¿cuánto más Dios, que Dios tiene todo el conocimiento del mundo, todo lo que va a pasar, no va a hacer las cosas con orden? La Biblia dice que donde hay orden, ¿quién está? Dios. Donde hay orden está Dios, exactamente. Entonces Dios no va a invocar el Espíritu Santo por cualquier motivo, por cualquier razón. Además, esto de acá, esta Biblia, que para mí es la palabra de Dios escrita en papel, cuando llegue una persona y me profetice algo que se sale de esto, me está profetizando falsamente. Cuando llegue una persona a darme un sueño que se sale de esto, me está profetizando falsamente, porque si esta es la palabra de Dios y esa persona me dice lo contrario, Dios no se equivoca, Dios no se contradice tampoco. Si esta palabra me dice A y el sueño me dice B, me está desviando. Los dones son geniales. Y uno cuando está en momentos de decir recibir dones espirituales, se siente como loco, porque uno no entiende. Yo he estado en momentos donde digo, ¿qué está pasando? O, digamos, yo tengo el jefe mío, es de las Filipinas. Él ha pasado por varios países y ha tenido muchas experiencias a lo largo de la vida. Y él me dice, Daniel, a mí me han pasado cosas que yo todavía sigo sin entender, porque el Espíritu Santo tiene un orden. El Espíritu Santo tiene una forma de hacer las cosas bellas y con dirección. Él no va a agarrar a la persona, el Espíritu Santo no va a agarrar a la persona que ya sabe, va a agarrar a la persona que no sabe, para que la gloria de Dios sea manifestada no por el poder de la persona, sino por el poder del Espíritu Santo. Eso va conectado con otra parte de la Biblia, que dice que agarraré lo débil para lo fuerte, agarrar lo pobre para humillar a lo rico y no sé qué. La historia que me cuenta el hombre es que ellos estaban en Panamá con una iglesita que estaban iniciando y que estaban orando en adoración. Cuando iban a terminar, siguieron orando y un joven que estaba pasando por depresión con ideas suicidas se fue, pero cuando él se estaba yendo, sintió en su corazón volver a pedir oración. Cuando volvió, ya estaban como terminando todo y estaban como guardando las cosas y y llegó y pidió oración como porque estaba pasando por una cosa muy pesada. Pasa y acontece que entonces todo el mundo dice, claro que sí, vamos a orar por usted, oremos. La gente no sabía lo que le estaba pasando. La gente no sabía que él estaba con ideas suicidas. La gente no sabía que él tenía ganas de cometer algo atroz que no se podía devolver. Y en lo que están orando, me di cuenta mi jefe, por decirlo así, que ellos están levantando manos, orándole al Señor para que Dios liberte a esa persona de lo que sea que esté pasando y que le fortalezca. Usted sabe el tipo de oración que uno hace cuando alguien pide oración que uno tal vez no sabe por lo que está pasando, pero que uno ora por fe, para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé apoyo. Mi amigo Mark, mi jefe, es de las Filipinas. Las Filipinas es un lugar del mundo donde hay un montón de islas y cada isla tiene su diferente tipo de cultura y es una amalgama de un montón de idiomas también. Pasa y acontece que uno de los panameños de la zona de Indirí, de una zona indígena, está con ellos ahí orando
Y en lo que están orando, la oración se pone potente, la oración se pone fuerte, como que hay algo que se está moviendo, hay algo que se está manifestando. Y mi amigo Mark está como un poquillo echado para atrás porque no entiende qué es lo que está pasando. Cuando nada más escucha a este muchacho de Panamá, de una zona aborigen, que no tiene nada que ver, que nunca ha ido a las Filipinas, que nunca ha hecho nada, que tal vez Mark era el primer filipino con el que hablaba, dice mi jefe que en ese momento él escucha a ese joven que está como a 2 personas de él decir, oren y oren fuerte y no paren de orar. Pero no lo dice ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que nadie conoce, que solamente Mark conoce, porque es un dialecto que habla la abuela de él, con la que se crió. Una manifestación de las lenguas con un propósito, con una dirección, con un momento en el que se necesitaba. Las lenguas no vienen nada, bueno, las lenguas es solamente uno de los dones espirituales, pero esto es un ejemplo para que ustedes vean que Dios, en su plan perfecto, no va a estar haciendo cosas solo por hacerlas. Cuando ya terminan de orar, esa persona se siente diferente, ya pasa el tiempo, completamente otra persona cambiada, sus deseos de suicidarse se fueron desde ese momento de oración, y después él cuenta por lo que estaba pasando, y Mark cuenta lo que él escuchó decir al muchacho que estaba ahí, un universitario, porque el ministerio de ellos es en las universidades. Entonces, van viendo ustedes lo que es poderoso Dios en el momento que necesitaba que todos oraran para que ese joven que estaba pasando por esa necesidad se desconectara por completo de tal vez ese espíritu que estaba tratando de atacarlo, o ese pesar, o que se manifestara el Espíritu Santo para que lo llenara a él y quitara cualquier deseo de malo, cualquier pecado que estuviera tratando de atacarlo. Hay un orden, una organización. ¿Qué más? Si tienen preguntas, nada más tiren, nada más hablen, nada más díganme. ¿Okay? No sé si tienen algún comentario por ahora, Josué, Dilara, Isaac, Gerson. Hay un contacto ahí que no sé quién es, pero yo, yo les hablo como un forastero tal vez, o como una persona que no está en esos rubros. Yo siempre pongo en tela de duda. A mí me puede llegar el ministro Pepito de Estados Unidos, que si esa persona me habla en contra de la Biblia, yo no le voy a creer. Cuando una persona me habla con la Biblia en la mano, yo le agradezco y lo sigo. Tipo, el consejo que me da, yo lo sigo, pero igual lo sigo filtrando. Hay muchas cosas que son culturales, hay muchas cosas que son de costumbre también, o hay ocasiones incluso que son pensamientos humanos. Mi papá tenía un montón de sueños conmigo cuando estoy en mi mejor momento espiritual como para perseguirme, como diciéndome que sí, que tal vez haya algo malo conmigo. Y cuando han andado pésimo espiritualmente o cuando andaba perdido, nunca tuve ni un solo sueño, porque es sugestiones. No sé el contexto pero cuando yo me voy a la Biblia, me dice que el bautismo no es el que nos lava los pecados, porque si no, bauticémonos en cualquier nombre y el bautismo es lo que nos va a lavar los pecados. Lo que nos lava los pecados es nuestra fe en Cristo. En el momento que recibimos tanto, como leíamos ahora, no es cuando nos metemos al agua por 3 segundos y contamos 1, 2, 3 y ahora sí, Dios está esperando como de que contemos los 3 segundos y diga, ahora sí ya puedo entrar. Sí, No, Sí, correcto, es algo vea, simbólico. personalmente me voy más a su teoría, Daniel, por mi experiencia, porque a mí Reinier me dijo, ¿ustedes se sintieron diferentes después del bautismo? Y yo le dije, yo desde días antes del bautismo y de hacer un pacto, Correcto. yo ya me sentía diferente porque yo ya había tomado la decisión, lo único es que no lo había hecho, pero yo ya había aceptado a Jesucristo en mi corazón, lo único es que no había hecho el pacto en la iglesia, no me había bautizado, pero yo me empecé a sentir diferente días antes de tomar Antes. esa decisión. claro. Incluso yo les voy a ser sincero, hay cosas en la iglesia que todavía necesitan mucho descubrirse, muchas cosas que necesitan refinarse, pero parte de la tradición o de la cultura todavía no nos deja dar ese paso. El pacto es algo que es simbólicamente y es algo muy bonito que hacemos porque es literalmente decirle a la iglesia, acepto al Señor. No dice que es algo necesario, no existe ni siquiera un ejemplo como de que hicieron el pacto. Lo que dice es que aceptaron al Señor y al aceptar al Señor, el único requisito que hay es abrirle el corazón y decirle, lo acepto. Usted puede hacerlo hasta solo, digamos. Hasta Sí, usted mismo, sí.
Igual, yo desde mi experiencia les hablo. Yo viví toda la vida en la iglesia, cometí mis errores en algún momento. eh, Contaré mi testimonio cuando haya la madurez en la iglesia para poder contarlo, pero yo anduve mal, mal, mal. No piensen que yo por hablar de las cosas de Dios es porque soy un santo. También yo anduve mal, mal, mal. Y yo acepté al Señor sentado en una mesa con una señora explicándome el Evangelio. Y yo con hace un año y medio más o menos en Guanacaste. O sea, no es algo diferente, no es algo mágico. Simplemente es un momento en el que su mente se da cuenta de lo pecaminoso que llega a ser uno y que uno necesita un Salvador. En el momento que usted dice, Jesucristo, te necesito y te acepto como mi Salvador, acepto que todos mis pecados son perdonados por medio de tu cruz y decido vivir como una nueva criatura, te pongo como mi Señor y Salvador. En ese momento que usted le abre el corazón es cuando usted tiene la transformación. Por ejemplo, Isaac, no sé en qué momento fue, pero en el momento que usted tuvo ese momento de decir, ok, acepto al Señor, voy a ponerme a cuentas con Él, ahí fue cuando usted fue salvo. Ese es el momento. No cuando se bautizó, no cuando hizo el pacto, eso son cosas muy bonitas y cosas de celebrarse y cosas de aplaudirse, pero no fue en ese momento que los cielos se le abrieron a usted para poder entrar. Es desde antes. Dios no ve. Y es algo que todo el Antiguo Testamento está para testimonio. Dios no ve el yo hice paso 1, paso 2, paso 3. Dios no ve el cortaron el cuello del animal, lo pusieron en tal lugar, sacrificaron tal cosa, hicieron esto o dijeron estas palabras. Dios no es ese Dios. Dios es un Dios que va al corazón. Es un Dios que quiere saber dónde está su corazón. Por eso es que yo en Costa de Pájaros, yo lo que prediqué fue justamente eso. ¿Dónde está su corazón? ¿A quién tiene usted como prioridad? Porque Dios no ve el momento en el que a mí me agarraron y me hicieron así de que el agua. Bueno, Dios lo pues que, ciertamente también sí, perdón, Dani, siento que hay un versículo que dice que si confesares con tu boca y eso, pues claro, eso sí, pues viene de la Biblia, ¿verdad? Pero mm, viene, como dice usted, muy diferente a lo que normalmente hacemos en la iglesia. claro, claro. Si yo el confesar el nombre de Jesucristo lo puedo hacer en este momento, en mi Ujú. pri- el que usted lo haya recibido en su corazón, por consiguiente usted lo va a confesar. Sí, correcto, yo siento lo mismo. Así Ujú. mismo lo siento yo, que estamos, nosotros confesamos con nuestra boca, pero ya el corazón habló primero. Ya Ya, Dios nos tocó a nosotros, ya esa transformación pasó. Ya el paso de- de confesarlo con nuestra boca es un paso más, pero ya nosotros internamente ya lo sentimos, ya Dios nos tocó. de- justamente es como funciona. Y nosotros confesamos con nuestra boca lo que ya pasó adentro de nosotros. Por eso Jesucristo, no sé si ustedes se recuerdan una parte en que los fariseos les están diciendo como de que, ¿por qué sus discípulos hacen esto que es pecaminoso? Les decía que por qué no se lavaban las manos cuando comían. Y Jesús les dice, es que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo. O sea, lo que hay dentro del cuerpo, lo que sale de eso, es lo que hay dentro. Si yo hablo de Jesucristo es porque Jesucristo está dentro de mí. Si yo hablo maldad es porque la maldad está dentro de mí. Si yo hablo del pecado es porque el pecado está dentro de mí. Si yo hablo de Dios es porque Dios está dentro de mí. Tipo, va a ser un consiguiente. Si usted lo que tiene dentro de su tarro como un vaso, si usted tiene vino en un vaso, no puede esperar que cuando lo saque va a haber vino. Es por consiguiente. Entonces, el aceptar a Cristo con el corazón, por consiguiente va a venir el confesarlo con nuestra boca. Una persona que se oculta y no quiere decir que fue tocado por el Señor, lo más probable es que no haya sido tocado, porque ustedes lo hacen sentido, ustedes saben lo que es el que Dios les toque el corazón y usted quiere decírselo a todo el mundo o el poder compartirlo con las demás personas, tanto que no se sintieron cómodos siendo cristianos escondidos, sino que decidieron ir a la iglesia y decirle a los hermanos como de que yo acepté al Señor, yo quiero hacer el pacto, quiero reconciliarme, quiero bautizarme. Eso lo que demuestra es que el Espíritu Santo está trabajando dentro de ustedes. Okay. No sé si esto les ayuda a ver una imagen más completa de lo que es el Espíritu Santo y tal vez un poco de los dones, de cómo funciona. Podemos ir parte a parte de cuáles son los Sí, dones del Espíritu, si sí, yo quieren. siento que podemos seguir en esa parte, sí, de momento todo Correcto, va claro. Ok, correcto. entonces vayamos a Romanos 12, del 6 al 8. Dice, de manera que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ok, me gusta. Por añadir también ese último, el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tal vez usualmente nos pasa que nos vamos muy a el hablar en lenguas, el reprender demonios, el profetizar. Pero vea que también los dones del Espíritu que me están hablando aquí son eh, el servicio, Ujú. enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones espirituales no son solamente tal vez lo que suele hacer la iglesia mucho y lo que abusa en ocasiones, que es la parte de el hablar lenguas, el recibir del Espíritu Santo y empezar a levantar manos y hacerle a una persona te reprendo y que se eche para atrás. Eso se ve muy épico y son dones espirituales. No les estoy quitando nada de su mérito de que pase y de que pueda pasar, pero también Pero tenemos más. otros que son de la misma categoría y que son igual de importantes. Dice que el servir, el servicio, son dones, son talentos, si usted le puede decir así. A mí lo que me enseñaba este Mark, el filipino, es que Dios nos llena de dones. Y ustedes tienen dones, ustedes tienen que tener algún don que Dios les haya dado y ustedes tienen que explotarlo. Si ustedes tienen el don de la enseñanza, úsenlo, enseñen. Si ustedes tienen el don de dar con liberalidad, Reparte con liberalidad. Ujú. el dar con liberalidad significa que usted es bondadoso, que usted tiene eso. El que lidera, el liderazgo también es un don y es un don que tiene que ser manifestado. ¿Qué significa esto? Que no soy yo, no es Isaac que tiene un talento innato, que es muy cool, que es muy chiva y que donde vaya la gente lo escucha y le enseña. No es Daniel que cuando enseña es muy inteligente, entonces no, son dones. Y un don es algo que Dios nos da a nosotros para que lo administremos. Van a entender la parte tal vez un poco menos mística de lo que son los dones espirituales. Sí, realmente yo no sabía que eso eran dones, porque anteriormente, como dice usted, lo único que le enseñan o que uno testifica en la iglesia es la profecía, los sueños, el hablar en lenguas, el tener visiones, ese tipo de cosas. Pero lo que es el servicio, eso yo no, la verdad no sabía que eran dones. O sea, dones del Espíritu Santo. Ujú. Sí, y lo son, uno los puede ejercitar y Dios le puede dar más dones a usted, tipo el don del servicio. Después Dios ve que usted es un buen administrador con ese don y le puede dar el de la enseñanza, el de la exhortación, son cosas que van creciendo dentro de uno. Y yo no sé si ustedes han visto, tal vez en alguna confraternidad o en algo, algún hermano de la iglesia que es el que está, venga, siéntese aquí, hermana. O, ay, usted no le han dado comida, pase, hermana, yo le doy, tome, quiere comida, quiere tal cosa. Eso es un don. Ujú. Y eso es un don que tiene un hermano y que Dios lo puede usar y que lo puede explotar. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos llegue un poquito más cerca de nosotros. Para que esa persona que no conoce de Dios vea a esa persona con un don y diga, wow, algo diferente en esa persona. En ocasiones, por ejemplo, usemos el ejemplo de Moisés. Moisés dice la palabra de Dios que era tardo para hablar, o sea, que tenía problemas del habla. ¿Y Dios qué hace? Lo pone enfrente de todo el mundo a hablar. Dios le da el don del hablar, le da la potestad para que él pueda expresarse, aunque le costaba, aunque le era difícil. Yo tengo una compañera de trabajo que es de Perú, ella es misionera, y ella me decía, Daniel, a mí me daba miedo hablar con la gente. Y yo sé que es Dios el que me da esto, porque yo por mis cuentas no hubiese podido ser misionera, porque a mí me daba ansiedad llegar a hablarle a alguien. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que es Dios que le está dando ese don. Volvemos de nuevo con la parte de que Dios es un Dios de orden, que es un Dios organizado, que es un Dios que tiene todo bajo control. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué? Les pregunto, como para que ustedes traten de maquinar, ¿cuál es la razón de que Dios nos dé estos dones? Dios que es un Dios todo organizado, Dios que es un Dios todo perfecto, Dios que es un Dios
que sabe cómo funciona el universo y que fue el que lo organizó, ¿por qué él diría como nada más como para que nosotros nos vanagloriemos? Como para que nosotros digamos, ay, vean, nosotros tenemos este servidor aquí que tiene el don de la exhortación, y cuando esa persona reprende, todo el mundo lo escucha. No, Yo yo siento voy, que es como para dar testimonio del poder de él. Que hay un exacto, Dios vivo. porque dice que él va a usar a los vasos más limpios, ¿verdad? Entonces, él llega y nos agarra como herramientas. ¿Para qué? Para manifestar su poder. Correcto. Pero ya sabemos que Dios es poderoso. Sí, ¿Por qué él necesita estarse más? ¿Por qué Para los necesita? que lo prueben. Para que los que no creen, ajá, exacto. Para los Ahí que no está la creen. Ahí está la respuesta. Es el propósito de nosotros como cristianos es esparcir el evangelio. Podemos leer San Mateo, vamos a buscarlo aquí, se llama la Gran Comisión, es la última parte, San Mateo 28, creo que es, si me equivoco. Sí, 28. Sí, 18. 16. Bueno, si leamos del 16, puedo leerlo yo si gusto, para que ¿Está bien? nada más vayas con su vista. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Esto pasa después de la resurrección de Cristo, cuando ya él está a punto de ascender al cielo. Al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y hacer discípulos de todas las naciones. El propósito de Dios con nosotros como servidores no es que Jonathan se porte bien toda la vida y la gente diga, wow, qué bonito. Tampoco que Josué se vuelva millonario y la gente diga, Dios lo prosperó un montón. Tampoco es que Isaac consiga la mujer de sus sueños y se case y la gente lo admire y diga, wow, Dios lo bendijo tanto que le dio una mujer porque él se portó muy bien. Dice que el propósito de nosotros, o a lo que nos está mandando Jesús, estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo: ir y hacer discípulos de todas las naciones, guardando todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos ahora esta parte que a mí me encanta, y esta es una que a mí me resonó mucho, porque Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros. Dice, id y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Recuerden que Jesús cuando muere nos deja el Espíritu Santo. Voy a leerles Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Me dicen cuando lo tienen para poder dar la lectura. Yo lo tengo aquí. Yo ya lo Ok. tengo. Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, para que more en vosotros. ¿Están viendo ustedes eso? El que levantó a Jesucristo, no otro, no uno nuevo, no uno viejo, nada. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el que mora dentro de nosotros. Ese es el que nos perfecciona, ese es el que hace que los dones se manifiesten, ese es el que hace que las personas sientan una vibra diferente cuando se acercan a nosotros. Es ese, el mismo que levantó a Jesucristo, es el que mora dentro de nosotros. Tal vez como para cerrar, me gustaría ver qué piensan ustedes de ese versículo. Yo ese versículo no lo tengo subrayado, lo voy a subrayar, pero ya lo había leído antes y en el momento que lo leí me sentí muy tocado porque yo decía, mira, esa misma vara que está ahorita, que estuvo en su momento en Jesucristo para levantarlo de los muertos, es el que tengo yo ahorita por haberle aceptado. Es el mismo. Suena loco porque en ocasiones siento que es como cuando uno escucha de un famoso, tipo cuando uno dice, ah, mira, Chris Pratt o Angelina Jolie o algo así, que uno piensa que son gente que vive en otro mundo, Sí, que uno no puede sí, entender, y después o esa sensación que nos da a nosotros de que si pasamos por un lugar donde pasó alguien famoso, como dice usted, uno dice, uy, se siente como la como una tensión. vibra, sí, como que Uy, aquí vivía Pablo Escobar.
Ah, legítimamente. Entonces es como que, mira, esto que también pasó por medio de Jesucristo para levantarlo entre los muertos. No dice que me ve, no dice que anda alrededor mío, dice mora en vosotros, o sea, habita dentro de mí. ¿Qué opinan? Sí, yo había leído este versículo porque pues normalmente el contexto se lee, ¿verdad? Lo que viene después, porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis las mismas obras de la carne viviréis. Ese tipo de versículos uno los lee, Sí, no vamos a hacer Mañana que tenemos incluso, y fresco, volver a comprar, pero ya lo hacemos. Ahí está. incluso, pues obviamente los citan y uno los lee, pero tal vez no los escudriña en el momento, pero ahorita uno que lo citan específicamente es el 11, sí, nunca lo había profundizado, está Ujú. bastante, Es bastante impactante. poderoso. Poderosísimo, sí. Yo lo había escuchado antes. Me salían mucho en los reels de Instagram. Lo usan mucho porque está épico. Sí, demasiado. Ajá. Les iba a preguntar si tienen alguna pregunta, si hay alguna parte que tal vez no quedó muy clara o si tienen algún comentario, porque el hacer este estudio bíblico no es solamente para que una persona hable, sino más bien como para que todos logremos compartir al menos un poquito de lo que nos llevamos o de lo que sentimos o lo que Dios nos reveló. No sé, tal vez así en pocas palabras, ¿qué fue algo que usted dijo? Mira, esto nunca lo había escuchado y cambia mucho la perspectiva de lo que yo creía. Sí, de mi parte me Ujú. llevo muy marcado lo de los dones, porque la verdad no sabía que eso eran dones del Espíritu y la verdad es bonito saberlo porque muchas veces tal vez uno tiene un acto bondadoso o lo que sea o de servicio y uno pues no lo dimensiona así, pero pues es también guiado por el Espíritu Santo. Claro. Y es bonito saberlo como cristiano para reconfortarse uno y a la vez saber que uno está haciendo algo bien, ¿me entiende? Como que Dios lo está usando en una buena manera. Exactamente, eso estaba diciendo yo, pero tenía el micrófono desactivado. Sí, me gustó mucho eso, esa parte. No, no, la verdad, no lo tenía, digamos, no lo veía de esa manera. Y ahora sí, saber que la bondad, el liderazgo, la enseñanza y todo eso viene del Espíritu Santo, es muy bonito saberlo. Ujú. Hagamos un paréntesis ahí antes de que las otras personas compartan más para llegar a ese punto. Recuerden que los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu son cosas diferentes, pero están muy entreligados. Ujú. Tipo, el don del Espíritu es una característica que Dios le da a usted para que usted explote, por decirlo así. Los frutos del Espíritu van a ayudar a que eso pase. Por eso es tan importante, por eso es tan importante mantenerse de forma santa. Digo, por eso es tan importante no el estar en la iglesia todo el día, porque el estar en la iglesia todo el día, si no tenemos el corazón correcto, no nos va a servir de nada, sino más bien el habitar en Dios, incluso afuera, el pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo demasiado útil. Yo lo siento, yo de verdad, esas son varas que yo todavía seguramente no me da el lenguaje como para explicarlo. Yo puede que en momentos el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice que cuando nosotros no tenemos palabras para poder hablar, que pidamos que el Espíritu Santo interceda. El Espíritu Santo agarra, nos conoce a nosotros porque habita dentro de nosotros y aunque nosotros no digamos palabra, le llega el mensaje a Dios. Entonces yo en ocasiones nada más agarro la Biblia y antes de orar digo nada más, Espíritu Santo, en este momento me vuelvo tuyo, te necesito tu ayuda, estoy pasando por esta tentación, estoy pasando por esta otra, y necesito que me conectes más al Padre, que me ayudes a acercarme más a Dios para poder sentirme lleno de tu presencia. Ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ayúdame a alejarme del pecado, porque yo no quiero ser esclavo del pecado, porque yo soy hijo tuyo. Entonces ya, en ese momento yo invoqué al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derramó en mí al menos un poquito y yo siento esa paz y ya puedo leer la Biblia o ya puedo enfrentar la tentación. El Espíritu Santo es esa herramienta y hay que usarla. Invóquela, pero no las invoquen en vano. En el momento que usted esté a punto de tomar una decisión, diga al Espíritu Santo, no diga Espíritu Santo, toma esta decisión por mí. No diga Espíritu Santo, hágame hacer esto. Diga al Espíritu Santo, ilumíname, permíteme tener discernimiento,
vieron todos esos dones del Espíritu, los que hablamos ahí. Ayúdame a ser un buen líder. No sea un buen líder por mí, porque Dios no quiere agarrar al Espíritu Santo y hacer todas esas cosas, si no, no lo pondría dentro de nosotros. No tenemos que dar esa disponibilidad. Entonces, usted agarra, le dice, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi mente, dame paciencia, enséñame a ser fuerte. Toda esa clase de palabras de confirmación, de afirmación, rompen cualquier clase de atadura que uno esté teniendo en ese momento. En el momento que usted esté a punto de pecar, en el momento que usted está a punto de mandar ese texto en Instagram, o en el momento que esté a punto de empezar esa llamada con esa muchacha que usted sabe para lo que van, o que usted le está poniendo un mensaje a alguien para que le vayan a pelear a tal hora en tal lugar, usted antes de hacer eso diga, el Espíritu Santo, dirígeme para tomar la decisión correcta. Y le aseguro que el Espíritu Santo lo calma, le da la sabiduría, le da el entendimiento, le aclara la mente y le da la potestad para poder ser dirigido. Entonces, los dones son una cosa, el espíritu, los frutos del Espíritu son otra, pero se entrelazan y ayudan. Una persona que sabe ser bondadosa, le va a ser fácil el don de dar. Una persona que sabe tener paciencia, le va a servir para el don de servir. Porque en ocasiones cuesta servirle a los hermanos. Hay algunos que son un poquito como difíciles, como duros. De enseñar Entonces, también, a veces hay que tener paciencia para enseñar. entonces, aunque no son lo mismo, se entrelazan para que complementen. El fruto lo recibe cualquiera. El fruto lo recibe todos, aunque no tengamos dones, aunque el don que tengamos no tenga nada que ver con nuestra vida a día. Dios los frutos se los da a todos, porque el fruto es una consecuencia de que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. No sé si captaron esa última idea. Sí, me logré expresar. Sí, que hay que saber separar pues, los frutos de los dones reales, digamos. Claro. Usted los dones no puede que no los reciba nunca, puede que sí, pero los frutos definitivamente van a salir. Si usted realmente está conectado al Señor. Hay una parte en la que usa la imagen de un árbol y dice, los que realmente están conectados, las ramas que están conectadas a mí, yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco del árbol. Las ramas que están conectadas a mí dan fruto, las que no son echadas a la hoguera. O sea, si usted realmente está conectado a Dios, van a venir frutos por consiguiente. No porque usted sea una rama muy fuerte, no porque usted sea una rama muy bonita, no porque usted sea una rama que nunca cayó en pecado, sino porque usted está conectado al que sí te da la energía para tener el fruto. Que eso es otro tema que se puede meter uno, que por cierto por aquí lo tengo, que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que Dios dentro de nosotros es el que va haciendo la obra. Que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no empezamos la obra, el que la empezó fue Dios. Y ahí esa parte nos está diciendo como que Dios es el que lo va a perfeccionar a usted. Ok. No sé si Josué o Dilara, o no sé ni quién es ese último contacto, no sé quién es esa otra persona. Se llama Valerie, es una joven también que es de la iglesia. Bueno, mucho gusto, Valerie, placer. No sé si ahí Hola, Josué. mucho gusto. Yo soy un poquito nueva en la iglesia, entonces me metí a escuchar un ratito. Claro. Mientras usted tenga el corazón con el deseo de aprender de Dios, Dios le va a ir enseñando. No se preocupe. No sé si Dila tiene algún comentario como para ir cerrando, porque me habían dicho que era... Yo di que es muy importante, ¿verdad? Conocer sobre el Espíritu Santo, sobre los dones. La verdad es algo muy fundamental, que uno tiene que tenerlo muy claro. Sí, nos ayuda un montón. Imagínense que llegue un hermano profetizándole a Isaac que se va a casar con la hija de él. Un hermano Lo reparen. Le saco el don de, ¿cómo se llama? El de echar fuera La demonios. exhortación. La exhortación le saco ahí. Tome. ¿Quién le está tirando con el matrimonio? Ah, sí, ya van dos. Para mí que el que te está haciendo profeta es Daniel. No lo pueden ver a uno soltero y bien acomodado. No te hace profeta, Daniel, usted. Dios mega profeta y no mentiroso. No, que les iba a decir que es muy importante reconocer
porque puede que en ocasiones tal vez gente que no tiene la mala intención, pero que tiene tal vez una mala interpretación de la Biblia, nos llegue a decir, hermano, tuve este sueño de que usted andaba en pecado y de que usted dentro de 3 días, si no se pone a cuentas con Dios, se va a morir. Es un Y usted, hermano que no tiene frutos. Ujú. y usted tal vez está en lo más y mejor leyendo la Biblia todos los días, haciendo devocionales, estudiando la palabra, y usted Ayuno. se le queda como de que, "Ey, no, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué está hablando?". O puede que por falta de madurez de algún hermano lo haga temblar a uno y uno decir, ¿será que Dios me está diciendo esto? Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Hay matrimonios, en Panamá yo recuerdo algún que otro matrimonio que nos contaban que fue como de que tuve un sueño de que yo me casaba con usted y no eran ni compatibles, no tenían nada Oiga, de eso es un calidad. buen toque. De que se puede hacer, se puede hacer, de que sea bueno hacerlo es otra cosa. Entonces se toman decisiones que son para el resto de la vida en el Dios, cuando Dios nunca levantó su mano para dirigir nada. Porque fue la persona, porque fue el deseo de la persona. Sí, hay Entonces, que ver de dónde viene también todo lo que le dicen a uno. Sí, justo, sí, tal vez hay que Por sus tener frutos. ¿cómo es que se llama? El discernimiento espiritual. Ya cuando uno tiene el espíritu, uno tiene también ese discernimiento de saber analizar cuando algo es del espíritu o no. imagínense en el Espíritu Santo como un faro que está de que vueltas ahí, ayudándole a usted a ver las cosas claras. Ujú. Porque a nosotros, a mí me pasa que yo tenía un montón de pecados que tenía muy normalizados y hasta que no le di espacio al Espíritu Santo de que actuara dentro de mí, no los empecé a identificar. Y no me dejaba yo, porque yo decía, no, es que esto es normal, el pecar de esta forma es normal, es que así soy yo, o es que de esta forma Dios me creó, entonces como Dios me creó pecando de esta manera, no hay problema si yo caigo en este pecado, fue culpa de Dios que me creó de esta forma. Y después el Espíritu Santo llega a actuar dentro de mí y me dice, papi, vea, eso no es muy normal. Le tira un poquito de luz por acá y uno dice, uy, mira, yo estaba pero perdido en esto, yo estaba pero, uy, fatal. Porque Dios no quiere la perfección de nosotros solo para cuando ya estemos en el cielo. Dios quiere la perfección de nosotros para cuando estemos en esta tierra. Y el Espíritu Santo es esa herramienta que nos va a ayudar a limpiarnos de cualquier inmundicia de la carne, para que seamos libres. Porque el pecado a nosotros nos ata, nos amarra, nos esclaviza. En cambio, el Espíritu Santo nos liberta, nos da vida. Eh, Pídale al Espíritu Santo. Y si algo les puedo decir es que oren y oren con el deseo de que el Espíritu Santo los dirija, de que el Espíritu Santo, porque les voy a ser sincero, una iglesia no lo va a salvar, una iglesia les va a servir un montón para dirigirlos hacia, pero el pastor no puede agarrar sus piernas, dar a mover una y otra para que usted camine, tiene que ser de forma individual y Dios le va a ir poniendo las personas correctas, se le va a ir hablando de la manera correcta, le va a enseñar la luz hacia dónde tiene que dirigirse usted y qué parte necesita Dios que usted se limpie para que haga la obra de él en esta tierra. Yo no puedo llegar a predicarle a una muchacha a la cual me traté de ligar y traté de pegarme los besos. No puedo yo llegar a decirle, no, es que Dios te ama y quiere que se acerque a ti, no sé qué, cuando yo hace poquito me la estaba besando. Yo decirle como de que uno tiene que buscar la santidad. Es hipócrita de mi parte. Y no lo digo de forma irónica, me ha pasado. Entonces, el comportarme conforme el Espíritu me ayuda a yo poder hablarle a las personas con libertad. Que yo Ujú. predique con mi testimonio antes de ni siquiera dar una palabra. Pero bueno, ya nos extendimos más de 4 minutos. No sé, algún último No, no, comentario. no hay problema, no hay tiempo, pero Bueno, alguna consulta, alguna última parte como que tal vez no haya quedado clara o que a ustedes digan, mira, esto podríamos hablar la próxima vez. sí, Yo la estoy próxima bien vez. satisfecho, la verdad. Eso estoy bastante satisfecho. Igual sí hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Como le Claro. decía, hay que hablar también de la blasfemia, pero ya eso será para la otra clase, para el otro estudio. Ujú. Yo eso de la blasfemia contra el Espíritu se lo puedo resumir en 3 palabras. Dígalo. Tal vez un poquito más de 3 palabras, exageré un poco. La, la blasfemia contra el Espíritu no es un con que usted dice, Espíritu Santo, te niego. Si no, ya ahorita mismo me hubiese muerto. No son las palabras, no es el orden. Es básicamente decirle al Espíritu Santo,
te conozco, sé quién eres, habité contigo, habitaste dentro de mí, pero ya no quiero nada que ver con Dios. Entonces Dios, en su magnífico respeto que tiene para el ser humano, decide decir, yo respeto su libre albedrío y no puedo obligarlos a estar conmigo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, ya no quiero nada con usted. Como usted con una novia, imagínenselo así, usted con su pareja. Si a mí mi pareja me dice, terminamos, yo, ¿por qué? ¿Te hice algo malo? No, pero ya no quiero estar con usted porque no quiero compartir con usted. Y yo soy una persona respetuosa que le da el respeto, le digo, está bien. Yo como Dios, Dios no me va a obligar a mí a hacer algo que no quiero hacer. Eso es parte de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío dice que Dios le da libre libertad a los humanos para decidir entre el bien y el mal y lo que quieren hacer. Entonces el yo decirle a Dios, ya no quiero nada con usted, Dios me va a decir, lo respeto. Si usted no quiere estar conmigo en su eternidad, usted puede estar por su lado, pero eso va a tener sus consecuencias. Igual, estos son casos muy, muy difíciles que pasen, porque una persona que realmente conoció el Espíritu Santo, una persona que realmente tuvo comunión con Dios y siente el frío del pecado o el mal del pecado, dudo mucho yo lo digo por experiencia. Yo sé que yo no le voy a pedir a Dios que me abandone. Yo sé que yo a Dios no le voy a pedir que se aleje de mí, porque sé lo feo que es estar fuera de Dios y sé lo bello que es estar cerca de Él. De que puede pasar, pero lo pongo yo como en esas excepciones. No es que hay un par de palabras prohibidas, simplemente es como esa decisión. Y la decisión viene con un montón de frutos también. El pecar desenfrenadamente, el tener una vida de perdición, el haberse alejado tanto de Dios que ya ni siquiera le importa el pecado. No sé, Reinier ahí está levantando la mano, entonces puede tirarla. Padre Cristo, muchachos. Hermano. Bueno, hace poco terminó la campaña, entonces no pude, estar todo el estudio bíblico, pero sé que Danielito tiene múltiple conocimiento, entonces sé que quedaron satisfechos. Veo las demostraciones en cuanto a Gerson, a Isaac y a cada uno, ¿verdad? Que quedaron satisfechos con con la palabra, ¿no? Que el hermano impartió hoy. Agradecerle al hermano por tener la disponibilidad también de poder cubrirme por hoy, y seguramente que él va a seguir dando en cierto momento los estudios. Me imagino que el hermano probablemente tenga un poquito mayor conocimiento que yo. Tal vez el hermano tiene más facilidad a la hora de explicar, por eso es bueno siempre tener ese intercambio de que escuchar siempre a alguien, a otra persona, no simplemente estar escuchando al mismo, porque a veces probablemente nos vamos a entorpecer nosotros mismos. En cuanto a la blasfemia al Espíritu Santo, estudiando el tema hace como 2 meses, se dice que la blasfemia al Espíritu Santo es cuando nosotros, por ende, rechazamos voluntariamente, no por fuerza, voluntariamente y persistentemente vamos a rechazar la gracia y el perdón de Dios. O sea que cuando nosotros estamos rechazando, estamos diciendo que no existe, es rechazar. O sea, no quiero nada con Dios, no creo en el Espíritu Santo, no creo que eso exista, es como rechazar una divinidad. Por ejemplo, la palabra habla que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es divinidad de Dios. Entonces dice que en Él habita toda la divinidad de Dios y en Él estamos completos. Es ahí donde puede venir la blasfemia, porque la blasfemia tiende a ser un rechazo. Es como, por ejemplo, la persona que dice, no creo en Jesucristo, no creo en Dios, no creo de que Él va a venir, no creo en los dones del Espíritu Santo, que por ende lo estaban leyendo. Persistentemente cualquiera puede decir eso, pero recordemos que no es el decir, es lo que sale del corazón. Porque si yo de mi boca digo alguna cosa así, bueno, por ende la palabra menciona
que de la abundancia del corazón, pues va a hablar la boca. Entonces, es importante, ¿verdad?, reconocer qué es lo que tengamos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay odio, vamos a hablar del odio. Si en nuestro corazón hay rencor, probablemente vamos a hablar del rencor, porque recordemos que la palabra nos manda a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, probablemente, si en nuestro corazón no hay una creencia de que existe Dios o de que creemos que no existen los dones, como decía el hermano Daniel, me gustó mucho eso en lo que pude agarrarle a penitas, de que una cosa eran los dones y otra cosa los frutos. Primero hay que dar frutos para que los dones puedan fluir. Si no hay frutos, los dones no van a fluir nunca. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que fluye, según ellos, en profecía, en hablar en lenguas, en ver visiones, pero no tienen fruto. Entonces, tales personas están vacías y el que no tiene discernimiento probablemente va a decir, uy, esta persona verdaderamente lo usa Dios. Recordemos que hay un dicho en el mundo que por ende voy a utilizarlo, es donde dice que no todo lo que brilla es oro. Entonces, vemos que está en iglesia una persona y comienza a hablar en lenguas, comienza a profetizar, y como está en iglesia, creemos que lo que está hablando es de Dios. Es ahí donde se activa, probablemente creo que es el don que le he pedido mucho a Dios desde el momento. No anhelo profecía, no anhelo hablar en lenguas, no anhelo nada más sino tener discernimiento de espíritu para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque nosotros tenemos que tener eso, hermanos, porque ciertamente Satanás se viste de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Entonces, es importante, ¿no?, entender esos temas. Es importante acatar a lo que nos hablan nuestros hermanos, ¿verdad? Lástima, hubiese deseado si hubiera tenido el poder de estar más temprano aquí, pero bueno, por ende, le doy gracias a Danielito y por lo que hizo ahí, porque verdaderamente me salvó la tanda hoy. Pero bueno, que Dios lo bendiga y que Dios le bendiga a cada uno. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Les puedo tirar nada más como para cerrar esta jugadita. Nosotros aquí en la U, esto es lo que hacemos. Esto se llama 1 a 1 y lo que es como una guía. No es que es una doctrina, no es como tal vez lo de los testigos de Jehová, que es como un librito que te cambia completamente la cuestión de la Biblia y te dice no creas en la Biblia, sino más como una guía con ejemplos y con versículos que uno puede buscar y puede citar y ver contexto, y todo el contexto está bien, que habla sobre temas importantes para uno como cristiano. Habla sobre lo que es la salvación, que es el primer tema. La salvación es lo esencial. Si no somos salvos, entonces en nada construimos. El señorío, el arrepentimiento, el bautismo, la Biblia y la oración, la iglesia y el discipulado. Si algún día quisieran, tal vez podemos hacer esos capítulos para que ustedes vean cómo está la jugada. Empieza con un versículo, después ahí desarrolla como 3 puntitos más. Y no es tanto como hacerlo por hacerlo, nada más por hacer el check, sino más bien es como de que abre la ventana a hablar de estos temas y da las herramientas para poder discutirlos. Qué bonito. Tipo, el de la salvación habla sobre el problema que existe en el mundo, la separación que causa el pecado, cuál es la solución, el sacrificio en Cristo Jesús, y va desarrollando con versículos cuál es el resultado después de haber sido salvo y cuál es la respuesta, el regalo, la dávida de la fe por medio de Cristo. Eso Y está ahí, bonito como para visitas o así, como invitar a algún, bueno, invitados, como invitar a claro, algún. No es tan no digital. es, sí hay una aplicación ahí, pero esto se tiene que hacer con alguien, porque el hacer un discípulo no es solamente decirle esto, toma, Ujú. y se lo doy. El hacer un Mm. discípulo es de caminar con esa persona. El de usted darle esto es decirle, mira, vamos a estudiar, quiero conocer quién es usted como persona. Se llama 1 a 1 porque uno lo hace con una persona y ya después usted lo comparte con los demás. Tipo, el aprender esta cosa a mí me ayudó un montón a también saber explicar a otras personas. Está bonito. Yo lo estudié de arriba para abajo, ya lo profundicé, leí otro libro que es en el que está basado esto, y todo lo que he leído no ha habido nada que yo diga, uy, una herejía por acá.
sino más bien como de que, mira, más bien yo lo pensé de esta forma todavía, como lo de los dones. Para mí lo de los dones era el levantar manos y el hablar en lenguas y el que la gente se cayera y el que se levantara el Espíritu Santo. Y como ven ustedes, también a mí ese aprendizaje me pegó en su momento. Todo eso. Y tengo Yo que admitir, estaba buscando un poquito aquí también en internet eso de la blasfemia del Espíritu Santo. Y aparece aquí un texto bastante bonito. Bueno, habla según los tres evangelios, ¿verdad? San Mateo, San Marcos y San Lucas, pero casi todos vienen a lo mismo, que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero después viene un texto como explicándolo bien, más detallado, ¿verdad? Que viene más o menos lo que intenta decir es que Jesús estaba respondiendo a los líderes religiosos, que ellos estaban viendo la obra del Espíritu Santo y que aún así, no, bueno, dice textualmente, no se trata de una duda, un error o una palabra dicha por ignorancia, sino un rechazo consciente y persistente de la verdad revelada por el Espíritu. Como decía Dani anteriormente, ¿verdad? Que no es como que yo me equivoqué y dije algo malo y ya, chao, no, sino que es algo consciente y persistente que uno, como dijo Dani, como que uno conoce y aún así lo rechaza. claro, no es como cuando uno estaba carajillo y tal vez estaba orando, que adiós tonto. Y uno dice, no, Dios, perdón. No es simplemente el comportarse de esa manera. Y justo en la parte de Hebreos, es porque es en Hebreos donde lo menciona textualmente, ahí esa parte hace la referencia y habla justo para los fariseos. Pero cuando lo menciona ya para la iglesia, que es en Hebreos, lo que estaba pasando históricamente ahí es que los hebreos, que eran el pueblo escogido de Dios, tenían su creencia y aceptaban a Jesucristo como Señor, pero después lo negaban y se volvían a sus creencias pasadas. Entonces, cuando el autor de Hebreos no se sabe quién fue, pero el autor de Hebreos lo que dice es, si ustedes hacen eso, están blasfemando contra el Espíritu, están haciendo que el sacrificio de Cristo haya sido en vano, y si ustedes hacen eso, están negando, no están aceptando que Jesucristo murió por ustedes, están básicamente justo lo que decía Gerson, están conscientemente, habiendo conocido de que Jesucristo era el camino, diciendo, yo no quiero caminar ese camino, no lo voy a hacer, pero de forma consciente, no como decía lo que buscaba Gerson ahí, no como obligación o no por unas palabras torpes o no por la duda, porque les voy a ser sincero, la duda es algo muy natural del ser humano y usted va a dudar de Dios, en algún momento va a dudar de Dios, porque es natural. Lo único es que en su momento de duda, usted se acerque a Dios para encontrar respuestas, no que se vaya al pecado, porque el pecado no te va a dar respuestas, el pecado te va a dar satisfacción de una forma corta y rica y placentera, pero fugaz. En cambio, Dios, las respuestas que te va a dar van a ser eternas. La duda va a venir, eso es normal. El que usted incluso llegue a dejar de creer en Dios o lo empiece a dudar de si existe o no existe es algo normal. Yo lo he pasado y lo que hago más bien es decirle a Dios, manifiéstate, obra en mi vida, ábreme los ojos y les aseguro que Dios lo hace. Dios lo acerca a uno. Cuando una oveja se le está descarriando, Él la agarra. Somos como ovejas en las manos del buen pastor. Y Jesús dice, las ovejas que dio mi Padre a mí, nadie me las podrá arrebatar. Nadie. Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, muy bonito. De hecho, me recordé de la palabra suya que tiró allá en Costa de Pájaros. Lo sentí esa parte que estaba diciendo, como cuando uno se está hundiendo. Nada más hay que volver a estirar la mano y agarrarse. Justamente, justamente. Yo cuando les predico, no les predico porque yo sea un santo, no les predico porque yo, muy bonito Daniel, que toda la vida se la pasó sentado en una banca de la iglesia, no, más bien se lo predico porque he cometido errores, porque he metido la pata, porque he hecho cosas que me arrepiento y justamente por eso les predico, para que también vean que uno ha pasado por esos momentos de Amén. duda, de que uno nada más tiene que hacerle así y decirle, yo confío, te veo a ti, no veo las dudas que hay alrededor, te veo a ti, Padre, y en ti confío, y caminar en el agua, Ujú, pegarle el grito cuando sea necesario. ujú. No sé si quieren, ya son como ¿qué hora son? Son las 10, mi Las y alma. 20. Bueno, no sé si nos tiramos una leccioncita Sí, una para cerrar. oracioncita ahí para cerrar. Se extendió bien bonito, sí, gracias a Dios. Muy Que hecha, bonito, que sí. hecha.
Si quieren, la dirijo yo y la puede hacer. Dele, mándese a la pista, Daniel. Amén. Listo. Eso es otro tema que se puede aprender y eso es algo que yo estoy tomando ahorita en un curso, la oración, el cómo orar. El cómo orar no nos lo enseñan a uno, no se lo enseñan. Y yo ahorita estoy descubriendo un montón de cosas que yo digo, uy, yo estaba orando mal toda la vida, toda la vida. Bueno, Padre nuestro, te damos una acción de gracias por el compartir, por el ejercitar este momento de conocer tu palabra, de escudriñarla, de analizarla, de abrir nuestra mente. Te damos gracias porque el día de hoy permitiste analizar lo que es el Espíritu Santo, tus dones, tus regalos, las cosas bellas que nos das para que podamos esparcir tu palabra alrededor del mundo, para que sea manifestado tu poder, Dios. Sabemos que eres un Dios poderoso, sabemos que tienes el control sobre todas las cosas que pasan en esta vida. Sabemos que queremos ser herramientas útiles ante ti. Así que en este momento te pido, Padre Santo, que impartas dones para mis hermanos, que les des sabiduría y entendimiento. Llénalos de los frutos de tu espíritu, permíteles crecer en tu palabra, permíteles analizarte, encontrarte en cada esquina, en cada lugar que ellos vuelvan a ver, que puedan encontrarte a ti, Dios mío. Te pido, permíteles disfrutar el estar contigo. Gracias, gracias te damos porque tú nos das tantas bendiciones que en ocasiones nos faltan horas en el día para poder agradecértelas, Dios. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestros corazones y habites dentro de nosotros. Queremos ser templos de ti, queremos que lo único que habite dentro de nosotros sea tu Espíritu, Padre Celestial, y no el pecado. Ayúdanos a alejarnos, convéncenos del pecado, permítenos alejarnos de cualquier clase de mal que nos esté tratando de atormentar. Permítanos romper con cualquier tipo de esclavitud que estemos llevando sobre nuestras espaldas. Libértanos, siempre llénanos de tu presencia. Ayúdanos a ser lavados por tu agua, Padre Santo. Tu Espíritu sea guiándonos en cada paso que demos en nuestras vidas. Líbranos de todo mal. Acércanos a ti. Haz tu reino en esta vida, haz tu reino en este mundo. Permite que nosotros seamos herramientas para que te acerques cada vez más a tu creación, Padre. Te damos gracias. Te pedimos también para que esta noche podamos descansar en paz, podamos reposar, que el aprendizaje de hoy no solamente quede en un momento bello en que compartimos, sino que quede tatuado en nuestros corazones, que quede marcado, que lo atemos directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Permítenos descansar en tu nombre bendito tuyo, Dios. Amén. Si alguien más tiene algo que decir, si no Amén. podemos darnos por despedidos. Si alguien quiere llegar un poquito de oración también. Está bien, estuvo muy completa. Mm. Muy Listo, bonita entonces. oración. No, para que Dani, parece nada que más están dando efecto. le iba a decir que, no, que si me da permiso de subirlo a YouTube para los que no, solo subo el audio, para los que no estuvieron que puedan verlo, yo la subo, el audio. Claro, dale. Bueno, eso sería Cuando agarre 10 millones de visualizaciones, ya empezamos a a pagar monetizar. derechos de autor. A monetizar. Eso yo aprendí. Bueno, que Dios me los acompañe, que Dios me los bendiga. Buenas Bendiciones. noches, Bueno, Lucianita. igual. Una buena Quería noche. Noches a decirle que Dios todos. los bendiga. Buenas noches, Muy tío. buena esta noche. Amén. Bendiciones, que pasen buenas Gracias, Daniel. noches. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Placer, que Dios Daniel. me los bendiga. Pura vida. Que Ahí Dios lo bendiga. Bueno, Amén, amén. bendiciones. Hasta luego.